Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa nuevamente, y yo que estudio, en donde vamos a conversar con otros colombianos y colombianas más que nos van a venir a contar sobre sus profesiones para que aprendamos sobre estos campos de estudio y las miles de posibilidades que existen para todos y todas ustedes en el futuro. Si aún están decidiendo qué estudiar, si todavía no están seguros qué es lo que viene para sus vidas, en qué de pronto son buenos, es porque a veces no sabemos que existen campos de estudio que nos pueden llamar mucho la atención. Y sí, es cierto que muchas veces en las regiones donde estamos, como por ejemplo que nos ven en Buenaventura, en Tumaco, en todos los lugares del país, mucha gente me dice, bueno, pero es que ese programa de estudios no está donde yo vivo. Y es verdad. Pero muchos de nuestros invitados e invitadas también nos están contando que ellos vienen de las regiones, vienen de Colombia y no han tenido acceso de primera mano a ese programa que se soñaban, sino que tuvieron que empezar en otro lugar, de pronto más básico, de pronto no tan cercano al lugar que querían llegar, y luego con el tiempo fueron encontrando la forma de estudiar lo que soñaban y de digamos, involucrarse en el campo científico, educativo, académico, donde se sentían confortables, donde su talento realmente era apreciado y apreciado, ¿no es cierto? Cuando todas las personas que nos ven dicen, ay, pero yo no sé, no estoy segura si de verdad de lo que yo hago vale la pena, la gente me va a... Hay un lugar para ti. Siempre vas a encontrar la posibilidad. No es fácil, no es fácil seguramente, no, para algunos será más difícil que para otros, pero realmente la invitación que les damos aquí cada semana es que es posible y van a aprenderlo de la viva voz de nuestros invitados. Hoy me acompaña, antes de presentar a nuestra invitada, Francisco, que no es la primera vez que estás aquí trabajando con nosotros para entrevistar. Francisco, cuéntanos tú dónde estás hoy. Oh, creo que Francisco se le quedó con... Ah, ya estás con nosotros. Carolina, hola Carolina, hola a todos. Es un placer estar el día de hoy. Me encuentro desde Mississippi, en el sur de Estados Unidos, un santanderiano de Racamandaca. Y bueno, es un placer acompañarlos en este día, conocer la historia de Mariana Sastre, que va a estar con nosotros hoy. Y como siempre, desde devolver conciencia, crear conciencia sobre cuáles son esos programas que nos pueden inspirar y para construir una mejor sociedad. Muchas gracias, Carolina. Claro que sí, Francisco, y bienvenido por estar aquí, bienvenido a nuestro programa, perdón, estaba aquí haciendo la prueba de Facebook, se me olvidó que estaba con el micrófono, pero bueno, estamos en vivo saliendo en Facebook, también recuerde que salimos por Telemar Buenaventura, nos está viendo nuestra audiencia, les mandamos un abrazo muy grande cuando nos vean, recuerden que nuestro programa sale todos los sábados de 3 a 4 y media de la tarde, para que nos acompañen conociendo esta y muchas más historias. Sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a Mariana Sastre, una astrofísica que hoy nos va a venir a contar sobre su profesión y todo lo que la motivó y la llevó a llegar al lugar donde se encuentra hoy en día. Bienvenida, Mariana, ¿dónde te encuentras? Hola Carolina, hola Francisco. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá y pues de poder compartir con ustedes pues un poquito de lo que ha sido mi viaje en en esta carrera. En este momento yo me encuentro en Holanda, en la ciudad de Groningen, la ciudad más al norte de Holanda, pues de los Países Bajos. Estoy aquí hace año y medio. Me mudé hace año y medio y me encuentro aquí haciendo mi doctorado. Maravilloso, Mariana. Nosotros estamos muy emocionados de que nos compartas la historia de cómo llegaste hasta Holanda, qué te apasionó la astrofísica. Y la verdad es que quisiera empezar yo pues por hacer una pregunta que yo creo que nos ilustraría mucho, especialmente los más ignorantes como yo, sobre estos temas tan espectaculares. Y es que nos ilustres, por favor, nos cuentes de qué se trata la astrofísica. Esto qué es, mejor dicho, como decimos en Colombia, eso con qué se come. Cuéntanos un poco en palabras sencillas de qué se trata lo que tú estudias, lo que tú haces, y de ahí vamos a irnos hacia atrás a conocer tu historia más adelante. Listo, dale. Bueno, pues la astrofísica, como su nombre lo indica, es la física que hay detrás de los astros, del universo. Es más que todo como estudiar desde un formalismo matemático y físico, cómo funcionan las estrellas, cómo se crean los agujeros negros, las galaxias, los planetas, cómo podemos observarlos, cómo a partir de observaciones que hacen astrónomos con los telescopios, ya sea en tierra o ya sea desde telescopios que están en el espacio, cómo podemos interpretar esos datos
para entender un poco más el origen de todo esto, o sea, cómo se formó el sistema solar, cómo se formó la Tierra, por qué nuestra estrella, por qué el Sol es como es, o sea, cómo se comporta, básicamente. También entender un poco la diversidad que hay en los diferentes fenómenos, o sea, porque nuestro sistema solar es tan diferente comparado con otros sistemas planetarios, porque la galaxia en la que vivimos, la Vía Láctea, tiene una forma específica y es muy diferente a la que observamos en otras galaxias, qué hizo que se volvieran así, o sea, en qué punto, eh, digamos, este tipo de cosas se pueden llegar a observar y a estudiar. Entonces, más que todo, de eso se trata la astrofísica, es más como desde la teoría, desde lo que sabemos pues de la astronomía y de la física, interpretar esos fenómenos y ponerle números a eso, hacer modelos con computadores, por medio de programación y softwares, tratar de simular, como tratar de poner esos fenómenos en un computador para ponerle números a eso, saber cuantificar cuánto es la energía del Sol, cuánto es la energía que hay entre los planetas y cómo podemos observar eso y eso nos ayuda también como a corroborar si la física que hemos estudiado pues está de cierta forma bien, por así decirlo. Entonces, eso es como, sí, esa sería como mi descripción de lo que es la astrofísica, el estudio numérico de los astros del universo. Qué interesante, Mariana, escucharte porque, bueno, uno que no está todos los días pues pensando en el tema y a veces uno mira al cielo y dice, ay, tan bonitas las estrellas y a veces uno como que dice, bueno, allá pues qué habrá y se mira las fotos que han salido tan lindas de los telescopios más avanzados que existen, que han traído fotografías nuevas, recientes y realmente es alucinante ver todo lo que hay más allá. O sea, realmente nosotros pues somos pues chiquitos, estamos en un planeta, en una super galaxia gigante, y eso cuando uno lo mira es una de millones de galaxias. Uno dice, wow, o sea, lo que hay para estudiar, todo lo que hay que ver, imagino que Francisco nos va a hacer alguna pregunta relacionada con dónde empezó todo esto. Bueno, Francisco, te doy la palabra. Gracias, Carolina. No, yo estoy muy fascinado porque tú nos cuentas de otra parte que es el estudio de los astros del universo, pero a partir de los números. Entonces creo que es algo maravilloso. Tengo una pregunta rápida para, digamos, concretar algo que me quedó. Mariana, tú hablas de astronomía y física. ¿Es esta una nueva, digamos, un nuevo programa o un programa que ya lleva bastantes años, digamos, presente en la educación? No sé si sea una combinación entre astronomía y física reciente o ya tiene muchos años de evolución. Dale. Bueno, pues creo que una va de la mano de la otra, porque cuando los astrónomos, o sea, primeras observaciones, sabemos que, bueno, Galileo fue el primer eh, ser humano en observar las estrellas y tomar datos sobre, pues, lo que estaba observando por medio de un telescopio, y a partir de ahí nace la astronomía. O sea, ya existía la astronomía antes de eso, cuando, pues, están las personas que hicieron los mapas del cielo para navegar y todo este tipo de cosas, pero fue prácticamente en el Renacimiento donde pues nace la astronomía como pues como una ciencia, por así decirlo, cuando ya se empiezan a tener telescopios y se empiezan a tener observaciones y se empieza a cuantificar este tipo de fenómenos. Entonces, cuando esto nace, nace la necesidad también de poner como ponerle ecuaciones a eso, como tratar de cuantificarlo con modelos, con cosas que ya conoció previamente, y de ahí es de donde nace la astrofísica. Y digamos que, bueno, se empezó a volver un poco más popular, por así decirlo, más que todo en el siglo XIX y siglo XX, cuando se empiezan a construir más observatorios alrededor del mundo, donde pues se empiezan a tomar más observaciones y al momento en que se tienen más observaciones, pues se empieza a necesitar mucha más teoría que pueda respaldar esas observaciones. Entonces van de la mano, por así decirlo, juntas. De hecho, Colombia, nosotros tenemos uno de los primeros observatorios astronómicos
que es el que queda precisamente en la ciudad de Bogotá. Creo que tiene un poco más de 200 años. Incluso, no sé si alguna vez se dieron cuenta que el billete de 20.000 tenía a Julio Garavito, que pues fue uno de los primeros astrónomos en ser parte de este observatorio astronómico. Y pues en ese observatorio hicieron observaciones para mapear la superficie de la Luna. Entonces, pues digamos que en la academia ya lleva una buena cantidad de, pues, sí, de años andando, sí, creciendo esta ciencia. Y bueno, empezando por ahí y pues ahora que ya se extiende, como lo dijo Carolina, a lo que son telescopios a nivel mundial, de talla mundial y que están en órbita. Entonces diría que son como ambas salieron como al mismo tiempo y más o menos al mismo, sí, como en la misma etapa de la historia. Gracias, Mariana. Sí, no, y ahora tú nos cuentas algo que somos el resultado de una historia. Es decir, creo que es algo muy bonito lo que vemos con las estrellas, la evolución que han tenido. Ahora también me interesa conocer mucho de Mariana en esos primeros años, en cómo fue Mariana cuando estaba como iniciando en su casa, en su formación, su familia, si quiénes fueron esas primeras personas con las que empezaste el camino de la educación. Vale. Pues a mí la verdad siempre me gustó mucho la astronomía, pues en ese momento digamos que el internet no era tan popular, por así decirlo, pero yo me acuerdo que mi mamá hacía unas colecciones de enciclopedias y esas enciclopedias pues era lo que teníamos como para, pues sí, como para pasar un poco el rato y esas enciclopedias estaban llenas de pues de información sobre lo que fue la misión a la Luna, las misiones a los diferentes planetas en los años 70, en los 80 y me gustaba ver mucho como estas figuras estas imágenes que tenían pues, de telescopios. Me llamaba mucho la atención. Más adelante, pues como a los 9 años más o menos, mi abuelita me regaló un telescopio y creo que desde ahí en adelante como que ya para siempre quedé como encantada con la astronomía. Entonces a veces salíamos al parque a observar los planetas, las estrellas con el telescopio. Y ya cuando era un poco más grande, cuando ya estaba como en 10.º, 11 en el colegio, pues siempre me interesó como este tema, así que pues era parte, lideraba un grupo de astronomía en mi colegio y nos reuníamos los viernes a, pues como a discutir sobre noticias de astronomía, como para ver cómo podíamos, como sí, como, ¿cómo decirlo? Enriquecer un poco el conocimiento de todos con respecto pues como a estos temas y bueno, me acuerdo que en ese entonces habían varias bibliotecas en Bogotá que hacían como eventos al respecto y pues en especial estaba el Planetario Bogotá y hacían charlas los fines de semana. A veces eran como, ay, bueno, vamos a hablar de, qué sé yo, el sistema solar, vamos a hablar de las misiones a Marte, las misiones a Mercurio. Entonces sí, me encantaba muchísimo ir como los fines de semana, ese era como mi plan en ese entonces, irme al centro de Bogotá y pues escuchar esas charlas y conocer a la gente un poco que hablaba de eso. Y de ahí en adelante yo ya sabía, yo ya tenía muy claro que pues que quería estudiar algo que me llevara a ese punto. Mi sueño inicial era como poder ser astronauta y pues yo, o sea, como decía, como, ay, sí, yo quiero ser astronauta, yo quiero algún día poder llegar a trabajar en la NASA y todo esto. Entonces empecé como a forjar el camino en ese sentido. Y bueno, cuando ya estaba en 11, cuando llegó el momento de escoger carrera, como les digo, yo me fui por el lado de la física porque yo quería inicialmente estudiar astronomía, pero en ese entonces, cuando yo me gradué, no había un pregrado de astronomía en Bogotá. En ese momento solo estaban haciendo el pregrado de astronomía en la Universidad de Antioquia, pero pues en ese momento yo no podía trasladarme a la ciudad de Medellín. Así que pues después de investigar un poco de qué tanto se parecía la física y con la astronomía, me di cuenta que es parte fundamental, o sea, la astronomía se basa en la física, así que si yo estudiaba física, se me iba a hacer
un poco más fácil poder llegar a la astronomía por ese lado que si me iba como por una ingeniería o algo así. Sin embargo, pues tenía mis opciones, digamos, abiertas, pero pues yo sabía que me quería ir por física. Entonces, pues nada, ya en ese punto empecé a aplicar a las universidades en Bogotá que ofrecían física y pues al final me terminé inscribiendo a la universidad que terminó siendo pues mi alma mater, por así decirlo, que fue la Universidad de los Andes, y allí comencé física en 2014. Y ya después, como un semestre después de haber empezado física, me doy cuenta que se puede hacer un doble programa y yo dije como, uy, eso suena muy chévere porque había otra carrera de la universidad que me llamaba muchísimo la atención y era geociencias. Yo me imaginaba como, uy, es que esa gente que hace como paleontología y que saca dinosaurios, siempre me había interesado mucho cómo entender cómo era que funcionaba la Tierra, o sea, y más que todo porque nosotros somos un país muy privilegiado geológicamente, así que las montañas son parte de nuestra vida, ¿sí? Todos los días nos levantamos, digamos, en Bogotá, y donde sea que uno esté, uno ve los cerros orientales, uno ve Monserrate, y una vez se pregunta, pero ¿por qué eso es así? O sea, ¿por qué esas montañas están ahí? ¿Por qué Bogotá está como en un valle? Entonces siempre había tenido como esas preguntas y yo dije, bueno, si tengo la opción de hacer ambas carreras al mismo tiempo, y pues de cierta forma se parecen entre ellas, eh, pues podría darle pues un intento, o sea, nada se pierde con intentar y bueno, al final fue un poco difícil, pero se logró y así pues fue como, sí, así fue como pasó de querer ser astronauta a terminar pues estudiando física y geociencia. Bueno, Estupendo. Mariana, realmente que muy, muy, muy emocionante escucharte porque digamos que uno piensa cuando es chiquito, a veces, y me pasó a mí en Colombia también, yo, digamos, pensaba que había cosas que eran imposibles para mí estudiar, ¿no? Porque yo pensaba, no, eso es para la gente allá, seguramente o la más adinerada, o la gente que es del exterior, o uno, digamos, cuando yo era niña, yo pensaba que los científicos y la gente que pueda estar en el espacio únicamente podía estar, yo qué sé, en Estados Unidos o en Europa. Realmente nunca me imaginé digamos que existiera, o si pensaba de niña, pensaba, no, pues aquí en Colombia debe haber algo, pero seguramente muy incipiente, ¿cierto? De pronto eso a veces nos desanima un poco, porque a veces pensamos cuando estamos pequeños que, y tenemos esas como, digamos, esos prejuicios, como esas visiones, ¿no? Nos limitamos a poder soñar que también somos capaces de hacerlo. Entonces me pregunto tú, bueno, tú creciste, veo que en Bogotá, digamos que te rodeaste, veo que la familia, hubo educación a tu alrededor y la posibilidad de estudiar lo que querías. Pero ¿dónde realmente empiezas a darte cuenta que es un camino posible para tú recorrerlo? Especialmente quiero que te vayas al colegio, porque mucha de la gente Ujú. que nos ve está en el colegio, está en el bachillerato y está pensando, bueno, a mí realmente pues me interesaría hacer eso. Y ahorita nos contaste, bueno, yo fuiste a la universidad y cómo llegaste allá, pero llévanos al momento del colegio y de pronto, ¿cuál era esa perspectiva que tú la tenías clara que eso es lo que tenías que estudiar? ¿Te iba bien en todas las materias que necesitabas? ¿Cómo era ese momento de Mariana estando en el colegio y que la empezó a rotar un poco hacia este campo? Dale. Bueno, pues en eso sí tengo que decir que hubo mucha influencia, pues por parte de mis profesores del colegio, por un lado, como que ellos me conocían, me llamaban NASA en el colegio, entonces ellos me decían, no, mira, NASA, tú puedes estudiar una carrera que donde pues sea el fuerte en matemáticas o que tenga como sí, como un background científico. Entonces, por ese lado, siento que sí fue bastante motivador y pues como les cuento, yo lideraba un grupo pues, de astrofísica en el colegio. Entonces, hubo un punto en que empezamos a visitar los diferentes observatorios astronómicos en Bogotá, sí, como algunos que hay situados en la ciudad. Y ahí es donde empecé a conocer también a personas que trabajaban en los observatorios. Entonces, ellos eran ingenieros o eran también físicos o eran astrónomos. Entonces, pues lo que tú mencionas un poco como el hecho de ver a alguien más
que estaba haciendo como un trabajo muy genial en astronomía y que hizo su carrera en astronomía, me hacía pensar como, bueno, puede que haya una oportunidad para mí que yo también pueda pues irme por ese lado de la investigación. Y en algún punto recuerdo que también empecé a buscar, googleaba bastante el hecho de colombianos trabajando en la NASA. Entonces me salían, me acuerdo que en ese entonces, ya diría casi hace como unos 15, 20 años, me salían como unas máximo 5 o 6 personas de colombianos que estaban allá. Entonces yo me ponía a buscar como, bueno, ¿qué estudiaron? ¿De dónde son? No, que de Cali, que de Medellín, y que estudiaron ingenierías en Colombia y bueno, después formaron su carrera hasta llegar a la NASA. Entonces como que el hecho de saber que había más colombianos que también en algún punto se habían hecho esa pregunta me motivó. O sea, sí fue lo que me hizo decir como, bueno, vamos a intentarlo porque alguien antes ya lo intentó y al parecer funcionó, entonces podría funcionar para mí también. Entonces sí, diría que fue por ese lado. Ay, Mariana, qué emocionante eso, porque digamos, resaltamos mucho en el programa que a veces tomamos ciertas decisiones cuando somos niños, estamos jóvenes, estamos en el colegio, en la universidad, y que a veces incluso hemos llegado allá por pura suerte, que, ay, pero es que alguien me menciona, yo ni quería ir a eso y me senté en ese seminario y se me abrió el mundo y me encantó. O a veces de pronto me meto, como tú dices, a un grupo y exploro y miro a ver si eso me gusta o no. Y yo creo que aquí se habla mucho, o sea, queremos invitar a la gente a que se dé la oportunidad de aprender de algo nuevo. Puede que no sea lo suyo, ¿cierto? De pronto no es lo que más nos gusta, pero darnos la oportunidad de aprender y de validar, bueno, de pronto este es un tema que me puede gustar y como tú lo dijiste, no está el programa exacto en la universidad que tú querías estudiar, el tema preciso, pero empezaste a encontrar que digamos, la raíz del tema para entenderlo, pues de pronto está en la física, de pronto están otros temas que te podían llevar hacia ese lugar. Entonces ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo hiciste pues para, digamos, ya estando en la universidad, enrutarte más hacia el tema? Entonces cuéntanos un poquito cómo es el programa que estudiaste, ¿cierto? Porque, digamos, las carreras a veces son diferentes en cada universidad, en cada programa, pero tú estudiaste física y geociencias. ¿Qué tipo de materias se ven? ¿Qué tipo de temas te tocó estudiar? ¿Y en qué tiene que uno ser bueno para que le vaya bien en un programa como lo que tú estudiaste? Vale, listo. Pues yo estudié física, como les comento, en la Universidad de los Andes, entonces física en ese entonces tenía como muchas profundizaciones, por así decirlo. Entonces tenía biofísica, tenía física de partículas, astronomía, también estaba ciencia, pues como la ciencia de materiales o nanomateriales, y estaba el grupo de física teórica. Entonces, pues uno empieza la carrera como con lo elemental, o sea, primero con lo que es eh, las matemáticas básicas, la física básica, la química básica, ¿sí? Y a medida que uno va avanzando, entonces va adquiriendo primero las herramientas que le van a ayudar a uno para terminar la carrera en los últimos semestres. Entonces, como les digo, los primeros semestres es más como lo básico de lápiz y papel y ecuaciones y echar números y todos estos como cálculos que uno tiene que hacer. Ya después uno pasa al siguiente nivel, que es como, bueno, ya uno sabe cómo hacer cálculos, ahora aprenda un poco lo que es la teoría de la física moderna. Entonces, todo lo que tiene que ver, digamos, con lo que es, qué sé yo, las bases de energía, o sea, como de física nuclear, aprender a programar, que es como uno de los esenciales de esta carrera, aprender a programar también cómo hacer circuitos y ya después aprender a hacer los laboratorios pues, de cómo tomar, por ejemplo, la temperatura de un gas, este tipo de cosas. Y ya después uno llega a la tercera parte de la carrera, que es donde uno ya ve como las materias especializadas. Entonces, pues uno ve lo que es los inicios, digamos, de la física cuántica, o también uno ve lo que es los inicios de
pues como astrofísica computacional, o también uno puede ver lo que es como como los pinitos de la ciencia de materiales. Entonces, como que es como muy teórico en algún punto, pero pues el pregrado le da a uno como la facilidad de que uno, lo que tú dices, como que uno explore las diferentes especializaciones que hay normalmente y que uno vea cuál le gusta más. Y ahí es cuando uno dice, bueno, esta materia me gustó, me pareció como chévere, pero no soy tan bueno. Pero entonces vamos a probar esta, y hay alguna de las especializaciones que a uno le termina gustando. ¿Sí? O al menos uno termina como aplicando los conocimientos de programación lo suficientemente bien en alguna de ellas. Entonces, así está como es geociencias y física, perdón, y geociencias es un poco similar en el sentido que las primeras etapas de geociencias a uno lo llevan, pues le enseñan a uno bastante lo que es las salidas de campo, como irse a la montaña, pararse enfrente de la roca y entender la roca, entender los procesos por los que pasó esa roca y cómo eso está conectado con el paisaje alrededor, ¿sí? Como con todo lo que rodea, pues a ese punto específicamente. Entonces, y ya después, cuando uno ya supera, digamos, esa etapa de entender la roca físicamente en campo, de entender, pues, todos esos procesos por los que tuvo que pasar esa roca para estar ahí y para ser como, pues, como es en ese entonces y llevar esas muestras a un laboratorio, entonces uno ya pasa a la siguiente etapa, que es un poco más como la teoría y como la parte numérica que hay detrás de las geociencias. Entonces, estudiar también, explorar las diferentes partes de las geociencias, entonces, la geofísica o la geodinámica o la vulcanología, que pues es el estudio pues de los volcanes, o la sedimentología, que es como el estudio de cómo pues cómo interactúa los cuerpos de agua con la roca. Entonces, uno también va explorando y al final termina encontrando pues como una especialización que a uno le termine gustando. Y pues yo durante las dos carreras, yo tengo que decir que, o sea, no era la mejor del curso, por así decirlo, pero es algo que aprendí bastante y es que uno no necesita ser muy bueno en matemáticas o muy bueno en física para estudiar estas carreras porque al final es más como algo de perseverancia. Yo me acuerdo que una de las materias que más me costó en física fue física cuántica y yo decía, no, pero es que eso es muy difícil y no sé si voy a poder entenderlo. Y yo decía, no, bueno, Mariana, aquí solo hay una forma de aprender esto. Nos sentamos y leemos el libro y leemos el libro y leemos el libro las veces que sean necesarias hasta que finalmente lo entienda. Así eso me tome 50 años, no sé, en algún punto lo voy a entender. Entonces eso me ayudó bastante para, pues, para continuar en la carrera y terminarlas al final. En ese aspecto quería encontrar un punto medio entre física y geociencias. O sea, no quería escoger ni la una ni la otra, sino quería tener las dos, ¿sí? Entonces ahí fue cuando dije, bueno, a mí me gusta la astronomía por parte de física. A mí me gusta todo lo que es los modelos numéricos, sí, como las ecuaciones y todo eso. Pero al mismo tiempo también me gusta todo lo que es como relacionado al planeta, ¿sí? Como todos los procesos que hay en el planeta, todas las mediciones que podemos hacer con satélites y dónde puedo encontrar el punto medio en eso. Y ahí es cuando decido irme por las ciencias planetarias. Es como, era, era como estudiar geociencias, pero allá afuera, en el universo. Entonces así es como pues decido, sí, como encontrar esa intersección. Wow, qué valioso todo lo que nos cuentas, Francisco. ¿Qué pregunta tienes para Mariana? Bueno, no, yo quiero resaltar de ahorita lo que nos mencionaba Mariana, el tema de las dos carreras. Yo creo que muchas de las personas que están ahorita en nuestra audiencia también se han planteado esa posibilidad, ¿no? De estudiar las, digamos, las áreas que más les apasionan. Entonces creo que me quedo con eso
Mariana, me gusta mucho que tú seguías dos sueños y decías, bueno, ¿en qué momento me decido? Pues voy por las dos carreras. Y eso es algo que ahora también es una posibilidad tangible, tanto en las universidades privadas como en las universidades públicas. Quiero preguntarte, Mariana, en tus actividades extracurriculares, es decir, las actividades que tú hacías, todos, pero no sé si tú tenías de pronto actividades extras que tú hicieras en la universidad, en ese ambiente de aprendizaje del laboratorio también, si nos puedes contar un poquito. Sí, bueno, pues en la universidad, actividades extracurriculares, pues no era como que tuviera mucho tiempo así como para tener muchos hobbies, porque pues entre semana me la pasaba como estudiando en la universidad y los fines de semana pues trataba más como un poco de descansar, de compartir con mi familia y mis amigos, pero sí debo decir que fue en la universidad cuando encontré un hobby, precisamente gracias a la unión entre física y geociencias, y fue precisamente la fotografía. Pues fue algo que me empezó a llamar muchísimo la atención y en mis primeros semestres solía quedarme, pues, después de estudiar hasta por la noche en el observatorio astronómico, donde podíamos, pues, tomar fotos precisamente con el telescopio pues, que tienen ahí en el observatorio. Y pues podíamos tomar fotos muy, muy, muy detalladas de la Luna, de Saturno, de Júpiter. Entonces, eso me gustaba bastante y ya después en las salidas de campo, eh, cuando uno está enfrente de esas montañas tan grandes, porque es que hay montañas, o sea, la cordillera de los Andes que pasa por nuestro país, es una cosa súper loca, es increíble y a veces cuando uno tiene esa montaña enfrente de uno, uno dice como, bueno, pero ¿cómo tomo una foto que pueda retratar lo que mis ojos están viendo en este momento? Entonces, desde de ahí nace como, pues, uno de mis hobbies, que es de los que más me gusta, que es precisamente la fotografía y bueno, eso siguió desarrollando y desarrollando y hoy en día pues ya he tomado pues fotos de las cuales me siento muy orgullosa con mis propias técnicas que he aprendido durante el paso de los tiempos. Y bueno, también de hobby me gusta mucho salir a caminar cuando pues será posible alrededor por la sabana de Bogotá o si hay algún lugar natural así al que se pudiera como subir la montaña. Me gustaba bastante. Entonces diría que esos fueron como más que todo mis hobbies durante la universidad, fotografía y bueno, un poco lo que es como el senderismo, por así decirlo. Gracias, gracias Mariana. Yo creo que es chévere, Caro, entender cómo de pronto se conecta todo, ¿no? Ver cómo la parte también de las montañas, de la fotografía, pues nos brinda también esa diversidad de conocimiento. Gracias, Mariana. Caro, ¿tienes alguna Sí, pregunta? bueno, gracias Francisco. Realmente que aquí siempre enfatizamos mucho pues que el conocimiento único y lo que a veces llamamos nosotros lineal está un poquito pasado de moda. Y es que ya solamente, por ejemplo, en el caso mío, yo estudio economía y hago maestría en economía, igual doctora en economía y solo sé de economía, no me ayuda a saber todas las respuestas que yo quiero saber, especialmente de cómo funciona el mundo, de cómo la gente interactúa, porque tenemos problemas con la inflación, etcétera. En el caso de Mariana también nos cuenta hoy, ella se nutrió de varios elementos que no son solamente la física o la astronomía o la geología, sino que realmente entender lo que ocurre, los fenómenos naturales, también requieren de elementos de diferentes campos científicos para entender y poder dar una respuesta que realmente es válida y aplicable. Y esta es una invitación que les dejamos porque muchas veces ustedes tienen esos temores al escoger una carrera. Ay, es que si yo escojo esto ya nunca más voy a poder ser lo que me sueño porque es que yo, si yo no estudio ya astrofísica, yo nunca lo voy a lograr. Y eso realmente es el mensaje que no queremos con el que se queden, queremos que exploren y sí, muchas veces toca entrar al programa que está disponible, lo que tenemos a la mano, pero al tener estas entrevistas y que ustedes aprendan sobre los campos de estudios, la invitación siempre es, ¿qué puedo aprender hoy? ¿Qué opciones tengo aquí para empezar?
y para poder más adelante involucrarme y, digamos, llegar a cumplir esos sueños que tengo. Entonces aquí la pregunta para Mariana va a ser, bueno, estabas en la universidad, tenías todo este mundo de cosas, se te nota tanta pasión por lo que estabas aprendiendo y 2 carreras no es fácil. Yo también estoy en la Universidad de los Andes, también vi muchos de mis compañeros haciéndolo y era un tema retador, es una universidad muy exigente. Cuéntanos si tuviste también momentos difíciles en que dudaste de este tema, temas muy duros, y cómo empezaste a perfilarte, decir, bueno, a pesar de estos retos y de pronto lo difícil, quiero seguir adelante con esto, y cuál fue ese siguiente paso que seguiste. Dale, sí. Pues sí, obvio, hubo momentos difíciles porque pues dos carreras al mismo tiempo implica que uno tiene que ver al máximo de los créditos y pues que uno tiene que rendir lo mejor posible en todas y cada una de ellas. Y pues habían materias que me costaban muchísimo, que pues tuve que repetir 1 o 2 veces y que, o sea, que tuve que de verdad esforzarme demasiado porque como que no lograba entender tan fácil el concepto y en un punto como que yo hablaba con mi familia y yo les decía, yo no sé si voy a hacer, o sea, si voy a lograrlo, tengo miedo de que no vaya a ser posible y todo esto. Y pues también como que estaba ese temor, pero pues también sabía que de alguna forma tenía que terminar la carrera y ahí fue cuando dije, bueno, hay 2 formas de aprender. Uno simplemente como que entiende todo y ya es muy fácil, o simplemente lo intento y lo intento las veces que sea necesario hasta que por fin lo pueda entender. Y ya cuando lo entienda completamente, ya va a dejar de ser un problema, por así decirlo. Y así fue en varias clases en las que me tocaba línea por línea seguir estudiando. No entendí. Bueno, voy y le pregunto al profesor, profe, vea, mire, es que de verdad no entiendo esto, ¿me puede explicar? Y él, pues, o sea, los profesores, pues, sí, tratan de guiarlo en lo más que pueden a uno y me decían, no, mire, revise este capítulo del libro. Listo, me iba al capítulo del libro. Después revisaba videos en YouTube. Después miraba como libros o clases pues, de otras universidades donde pues describían como todo el proceso y todo esto. Y eso ya me ayudaba y lo que creo que más me ayudó en ese aspecto era mi relación con mis compañeros, mis amigos de carrera, que pues hoy en día siguen siendo como mis amigos más cercanos. Y era porque todos estábamos exactamente en la misma situación, como que uno cree que es solo uno el que está pasando por eso, pero no, es todo el mundo tiene esos temores y todo el mundo pues se siente que de pronto es mucho, pero no, o sea, uno no está solo y eso me ayudó bastante, como contenernos entre nosotros, decir como, bueno, todos sabemos que esto está siendo difícil, todos sabemos que pues que hay que guerrearla bien duro para poder salir pues, o sea, para poder terminar esta carrera, pero aquí estamos todos para acompañarnos y para ayudarnos en lo que más podamos. Entonces, eso la verdad me ayudó bastante, fue como el apoyo entre nosotros, el grupo tanto de física como mi grupo de geociencias, de ayudarnos entre todos y tratar sí, de salir todos como graduados de ahí. Bueno, y la pregunta que te hacía un poco sobre entonces ahí, bueno, ya superaste retos, no era fácil, no era fácil, y también es bonito compartir esto, ¿no, Mariana? Porque es que a veces pensamos, no, pues como ya se ve ya tan tesa, se ve que se las sabía todas desde siempre, todo le fluyó, yo soy el único con problemas, la única que Ujú. estaba varada en la materia, la que le tocó repetir una clase o varias, y resulta que no, y también es maravilloso y te agradecemos mucho que nos compartas esa experiencia que tuviste que repetir clases porque muchas veces nos quedamos con el paradigma de que, no, como yo perdí una materia, ya, se acabó, es el fin del mundo, nunca más voy a ser exitosa, mejor dicho, yo nunca voy a lograr hacer nada más con mi carrera, soy una falla. No, y eso no debe ser así. Entonces, gracias por compartir eso, porque son momentos en realidad no son momentos en los que fallamos, sino los momentos en los que realmente aprendemos mucho más y nos fortalecemos para seguir, porque los retos creo que no pararon solo ahí, ¿cierto, Mariana? ¿Qué siguió en tu carrera después de que te graduaste de estas dos
carreras en la universidad. Y tú estabas diciendo, bueno, aquí parece que hay algo más que debo seguir estudiando porque seguiste una carrera de estudios muy exitosa. Cuéntanos un poquito cómo fue ese momento, en qué parte de la carrera empezaste como a visualizar lo que de pronto podía venir para ti. Vale, sí. Bueno, yo me gradué de física en 2019 y en geociencias en 2020, pero ya cuando me gradué de geociencias fue cuando cayó la pandemia, entonces fue un grado un poco distinto. Me acuerdo que fue incluso como por YouTube, estábamos en la sala de la casa viendo la graduación, mi graduación por el televisor. Y entonces, bueno, en un punto yo dije, bueno, aquí yo quiero continuar estudiando. Me gusta muchísimo el tema y me gusta pues ganar como más conocimiento al respecto. Entonces tengo que buscar un programa de posgrado. Eso era lo que yo más pensaba en ese momento. Ahora la pregunta era ¿dónde? Y yo revisé los programas de posgrado que habían en Colombia, pero pues estaban más orientados a otro tipo de estudios de astronomía, como más hacia galaxias o como agujeros negros o un poco más como teórico en ese aspecto. Yo quería, como les dije, yo quería algo de ciencias planetarias, algo que me juntara las dos carreras. Entonces, primero yo busqué programas de doctorado en Estados Unidos. Uno en Estados Unidos puede pasar directamente del pregrado al doctorado. Son 5 años mínimo aproximadamente. Y yo apliqué a 5 universidades en Estados Unidos para hacer un doctorado en ciencias planetarias. Ahora, pues pasó que simplemente no me aceptaron. Y bueno, pues fue una prueba bastante dura porque me había esforzado demasiado en esas aplicaciones. Había pues también había ahorrado el dinero para poder aplicar y pues no se dio. Y bueno, fue la primera prueba que me enfrenté con este mundo de la academia, pero pues la verdad es que es muy normal que a uno lo rechacen de un programa, no significa que uno sea malo, significa que, pues, o sea, el sistema es muy competido. Hay muchas personas aplicando y bueno, uno tiene que ser, pues tiene que ser como una combinación de, pues, de estar en el momento y en el lugar adecuado para, pues, tener como una de esas oportunidades. Entonces, pues, no voy a negar que sí fue duro, como que sí fue como un poco triste, pero al mismo tiempo dije, bueno, si no se dio en Estados Unidos, pues no se dio. Por algo será, así que vamos a mirar a otros lugares donde pues también pueda encontrar pues esta combinación entre física y geociencias y ciencias planetarias y pues que me siga llevando como por ese camino. Entonces me pongo a buscar como programas de maestría en Europa y pues las formas de financiación, cómo me podía ir allá, con qué, o sea, si podía aplicar a una beca o si podía aplicar como alguna formalidad de asistencia graduada o algo así. Y ahí es cuando me encuentro con la maestría en astronomía, en astrofísica de la Universidad de Ginebra, del Observatorio Astronómico de Ginebra. Resulta que este observatorio fue donde el profesor Michel Mayor y Didier Queloz en el 95 encontraron el primer exoplaneta. Por medio de observaciones se dieron cuenta que ah, en una estrella diferente a nuestro Sol, bien lejana, esa estrella tenía un acompañante que podía ser un candidato a ser un planeta y esta era la primera vez en la historia de la humanidad que descubríamos algo así. Entonces, el Observatorio Astronómico de Ginebra se centró en seguir en el estudio de este tipo de planetas y bueno, tenían el máster de astrofísica con la especialización en exoplanetas y yo cuando me puse a mirar, bueno, miremos el pensum que tiene esta maestría. Y la maestría pues tenía un pensum que incluía cómo funcionan las atmósferas de exoplanetas, cómo funciona, cómo se forma un planeta, cómo se detecta un planeta, ¿sí? Un exoplaneta.
Entonces yo dije, bueno, no es exactamente ciencias planetarias como lo estaba buscando, pero sigue siendo como un estudio bastante físico de los cuerpos rocosos. Y eso, la verdad, pues sigue siendo como algo que me llama bastante la atención. Entonces, ahí fue cuando empecé a aplicar y bueno, apliqué a otras universidades también, pues en caso de que no me fueran a aceptar y tener como un segundo plan, pero pues afortunadamente pues me aceptaron en el Observatorio de Ginebra y ya lo que siguió fue, bueno, ¿cómo me voy para allá? Yo pues como les digo, soy de Bogotá, mi familia se compone por mi mamá y mi hermana y mi abuelita. Entonces, teníamos que buscar alguna forma, medios económicos por los cuales yo me pudiera ir a hacer la maestría. Entonces, empecé a aplicar a becas, empecé a escribir correos a profesores, como, mire, soy una estudiante de Colombia, estoy interesada en el tema que usted está trabajando, estoy buscando financiación. Y así empecé como tratar de abrir la mayor cantidad de puertas que me pudieran llevar hasta ese punto, hasta que finalmente pues me aprobaron o pasé a la convocatoria del pues el crédito beca Colfuturo y pues gracias a eso pues pude hacer mi maestría en Ginebra, en Suiza. Y bueno, así fue el paso de una Mariana en la pandemia que no sabía qué iba a pasar, que estaba un poco todo como tan indeciso como ustedes lo pueden recordar, que pues en Colombia todo estaba cerrado, como las fronteras, todo, no había incertidumbre en todo. Entonces, pues bueno, eventualmente todo se terminó dando y pues me permitió de empezar mis estudios allá. Bueno, de verdad que mucha tenacidad en lo que nos estás contando, mucha humildad también en aceptar los rechazos. Y es que es algo que es común, es supremamente común cuando queremos estudiar un programa de posgrado, maestría o doctorado, incluso hasta en los postdoctorados que no son un programa de estudio, sino ya realmente un trabajo, también hay rechazo en ese nivel hasta en el pregrado. O sea, tenemos que llegar listos a que nos van a decir que no, pero con mucha gana para que alguno nos abra la puerta, así sea una ventanita, digo yo. Yo soy una persona que, digamos, soy muy agradecida y les invito a ser siempre muy agradecidos, ¿no? Con que me den una oportunidad, porque no es el dinero a veces, no es que te digan, tenga aquí todo encima de la mesa, que ya lo tengo todo listo, pues cortadito, listo. No, es la oportunidad de que nos permitan demostrar lo que somos capaces de hacer. Y algo que quiero resaltar de lo que está diciendo Mariana es esa convicción, esa pasión por lo que ella quiere estudiar, que no la dejó desfallecer y seguir intentando. Porque otro dice, bueno, me dijeron que no en Estados Unidos, ya, chao, deja así, yo me voy a quedar aquí, no voy a hacer nada más. Pero otra, no, venga, levantémonos, duele el corazón, duele el ego, eso hay lágrimas. Porque a mí también me han dicho que no, más de las veces que ustedes creen, muchísimos no. Pero uno va diciendo, bueno, pues por aquí no fue y tengo dos opciones, me sigo pegando aquí contra las paredes y sigo intentando con la misma persona, o me busco, vea, de pronto hay otro lugar, hay otro país, otra universidad, otras opciones, y eso es también una invitación muy linda que creo que nos da Mariana hoy es, vea, váyase listo, prepárese para el no, es algo supremamente común, inténtelo, no deje intentarlo, pero a veces si esto no se dio no significa que es la única forma de llegar hasta allá. Eso me encanta. Francisco, ¿qué preguntas tienes para Mariana? Mariana, a mí me llama la atención, ahorita que mencionaste Estados Unidos y luego pensaste en Ginebra, pues en Suiza, quería como consultarte cómo era el tema de los idiomas, cómo estabas tú preparada para afrontar ese cambio de cultura, especialmente en el tema del idioma y que tú dijeras, voy a aplicar a Estados Unidos, me voy a ir a hacer un doctorado o me voy a ir a Europa a hacer el doctorado. ¿Cómo tú lo manejabas? Vale, sí, en eso pues la verdad tengo que decir que cuando yo me gradué del colegio, de la universidad, yo no hablaba inglés. O sea, eso sí, tengo que aceptarlo. En la universidad era obligatorio tomar unos cursos de inglés, pues como que al menos le permitieran a uno tener una conversación mínima
con alguien y yo tomé esos cursos porque mi nivel de inglés era muy, muy básico. Em, pero llegué en un punto en que yo dije como, bueno, aquí hay que aprender inglés como sea, ¿sí? Entonces, yo la verdad tengo que decir que yo aprendí a hablar inglés fue gracias a ver series en inglés, precisamente en ese tiempo durante la pandemia, como pues después de que me rechazaron de estas universidades, em, yo dije, bueno, o sea, estoy aquí en la casa, estoy pues en medio de una pandemia donde pues no se puede salir, tengo que emplear mi tiempo al menos en aprender algo y ahí fue cuando me puse en la tarea de, pues sí, de ver más series en inglés, de escuchar podcasts, leer más en inglés, como estar un poco más al día con ese material en inglés. Y yo cuando me fui, yo no estaba ni siquiera tan segura de que yo pudiera tener una conversación como de física en inglés, pero yo siento que a uno, y no sobre todo a nosotros como colombianos, se nos activa como el chip de, bueno, hay que hacerle, hay que sacar las fuerzas de donde sea y tratar de hacerle. Y uno hablará un poquito chapoteado y todo esto, pero uno se hace entender, como decimos allá en Colombia, o sea, el que tiene boca a Roma llega. Así que yo decía, bueno, algo me tendrán que entender y si no les entiendo, pues me tocará decir que lo repitan hasta que lo entiendan. Y cuando llegué acá, me enfrento con el choque de que pues hay mucha gente internacional y más como fue una ciudad como Ginebra, que pues está llena de internacionales de gente de todo el mundo. O sea, conocí gente de nacionalidades que yo en mi vida jamás pensé que fuera a encontrar y era gente que también estaba en la misma situación, ¿sí? Gente que pues que también estaba medio empezando a hablar inglés, entonces pues uno empieza a reconocer los diferentes acentos de las diferentes personas y uno al final entiende como, bueno, aquí los dos, ninguno de los dos habla un perfecto inglés, pero nos hacemos entender y eso es todo lo que importa, o sea, hacerse entender. Uno no tiene que ser, mejor dicho, el C2 en inglés para hacer un programa, no. Uno se hace entender y que le entiendan es más que todo como lo importante y ya pues siento que en ese punto ya cuando uno ya pues acepta eso y ya está como en paz con esa idea de que pues uno siempre va a tener un acento, uno siempre va pues la primera lengua de uno pues es el español, entonces es una estructura gramatical muy distinta, entonces como que uno aprende, sí, uno aprende pues como a vivir en esos espacios así internacionales que son como multilenguajes, entonces sí. Dale. Creo que Francisco no, perdimos un momentico a Francisco, entonces voy a hacerla como la reflexión sobre lo que nos mencionas de los idiomas, porque yo también como que medio salí chapoteando ahí el inglés, medio, cuando salí de la universidad, porque uno dice, bueno, ahí yo sé unas palabras, algunas frases, y uno piensa que ya sabe medio inglés, pero cuando tuve que aplicar a la beca para venir a Estados Unidos, Dios, o sea, me tocó repetir los exámenes, eso no fue tan nada fácil, pero me parece valiosísimo lo que nos compartes, pues que no fue un freno y te le mediste y esa característica colombiana que me encanta que mencionas y es que no le medimos, no, pues hágale con lo que tenemos, hemos salir y soy capaz y no me freno y esa actitud es maravillosa y no sabemos que la tenemos porque ustedes no se dan cuenta, por ejemplo, cuando uno habla con personas de otras culturas, no son tan echadas para adelante, son más tímidas, de pronto no se le miden, pero los colombianos no, o sea, yo no conozco al primer colombiano varado en ningún lugar del mundo, no podemos perder eso, sintámonos orgullosos de esa parte de la cultura. Francisco, como ahorita te vi que te perdiste, ¿quieres hacer alguna reflexión sobre la respuesta Mariana? Porque como no te vi, estaba yo aquí hablando. Sí, creo que no te alcanzamos a escuchar. No te oímos. ¿Ahí Ya ya? volví. Ya volviste. Volví. Bien, ya. Eh, Listo. No, gracias, Carolina. Sí, me quedo con la frase de que decía Mariana, el que tiene boca a Roma llega. Creo que es muy inspiradora esa frase, muy interesante, me gusta.
Y el tema de hacernos entender, creo que todos por eso, y sufrimos ese choque de que no nos entienden, pero lo que tú dices es también maravilloso, de, de, de salir como de esa zona de confort y entender que los otros no te piden un perfecto inglés, te piden es que comuniques tus ideas de una manera que se entiendan. Entonces, gracias por eso, Mariana. Carolina, te cedo la palabra si tú tienes alguna pregunta. Claro que sí, Francisco. Y una cosa muy importante de lo que mencionas tú, Francisco, con el idioma es que pues uno tiene que llegar con algo para comunicarse, pero también queda el reto, cada día mejorarlo, cada día hacerle. O sea, no es que entonces yo llegué a donde estoy haciendo la maestría y me pongo a ver la telenovela en Colombia, me pongo a llamar a mi mamá, pues que hay que llamar a la mamá. Por favor, llamen a la mamá, a toda la familia, todos los días. Pero entonces yo también tengo que salirme a la tienda, tengo que ir a lucharla porque el idioma hay que mejorarlo todos los días. Pero entonces nos quedamos con la pregunta un poco que nos cuentes, bueno, Mariana, cómo lo logró, entonces llegó allá a esa maestría. Quiero que nos cuentes dos partecitas de esta historia. Uno es cómo lograste conseguir el fondeo para todo, para vivir, para la maestría, para todo, digamos, y cómo fue ese reto de también llegar a esa nueva cultura. Vale, sí. Pues como te digo, yo apliqué al crédito beca de Colfuturo y pues pasé a la convocatoria. Entonces, mi sustento fue básicamente por medio del crédito. Em, entonces, pues afortunadamente las universidades tienen una estructura bastante organizada en el sentido de que saben que mucha gente internacional pues llega a estudiar a esas universidades, entonces les dan como hay facilidades para que los estudiantes encuentren dónde vivir o cómo empezar a bandearse ahí en las nuevas ciudades, donde empezar a integrarse, donde empezar a buscar como los círculos estudiantiles, todo este tipo de cosas. Y pues en ese aspecto, em, la universidad pues sí fue bastante, me ayudó bastante en ese sentido de buscar dónde, o sea, dónde podía vivir. Me tocaba vivir pues como en una residencia universitaria, entonces fue llegar a compartir un piso con extranjeros también. Entonces, ya después de un punto en todo esto, y bueno, no lo he mencionado hasta ahora, yo soy parte de una red de estudiantes de astronomía en Colombia. Somos una red bastante grande donde hemos hecho como una comunidad, ¿sí? Entonces es una comunidad de gente que ha estudiado astronomía, que ha buscado la forma también, colombianos que han estudiado en Colombia y que después buscan la forma de irse. Entonces, en esa comunidad tenemos, en esa red tenemos como varias actividades, como un programa de mentorías, donde pues ayudamos a los estudiantes de pregrado a que pues tengan un mentor que los ayude a hacer las aplicaciones al exterior o en Colombia. Hay un programa de educación que lleva pues la astronomía a varios lugares de Colombia, pues a los 32 departamentos. Hay un programa de internship, que es un programa que pues le da financiación a 10 estudiantes colombianos para que hagan un proyecto de verano, pues pues en el tiempo de verano, en las vacaciones de junio, julio, con un investigador. Entonces, se han buscado los recursos para que pues estudiantes puedan acceder pues a a un dinero para que trabajen en un proyecto de investigación. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que cuando yo estaba haciendo la maestría y pues fue gracias a la red, a la RECA, que pues tuve como una comunidad de apoyo de gente que ya había pasado por esto mismo, que gente que se había ido a estudiar la maestría o el doctorado. em, entonces, como que ellos fueron mi, ¿cómo decirlo? Como mi sustento emocional en ese aspecto, porque uno a veces tiene unos choques culturales muy fuertes, uno a veces no entiende cómo otras culturas pueden tomar la forma en que uno se relaciona. Entonces, mi lugar seguro, por así decirlo, era la RECA, mi red de astronomía. Entonces, siempre que teníamos reuniones cada semana, pues yo llegaba y les comentaba, miren, es que
me siento un poco frustrada porque me está pasando esto, porque sí, porque a veces no logro entender lo que me dicen y así. Y ellos me decían, no, mira, Mariana, tranquila, eso es normal, a todos nos ha pasado. Lo único tienes que relajarte y bueno, pedir que vuelvan a decirte, que te expliquen y así. Entonces, eso me ayudó bastante en ese sentido. La verdad fue como algo que valoro bastante y fue tanto el cariño que le tomé como a esa red en el sentido de que me ayudaron tanto que asimismo ahora pues trabajo también como voluntaria en uno de los nodos, pues para poder ayudar a más colombianos y que más colombianos pues se vean beneficiados pues de esa red. Maravilloso. Sabes que eso es un tema espectacular el que nos mencionas. Te iba a preguntar sobre eso más adelante porque pues aquí les voy a compartir incluso la página donde pueden encontrar información sobre RECA porque no nos damos, o sea, a veces no nos damos cuenta que esto existe y que hay lugares donde podemos preguntar, que hay alguien más que nos quiere tender la mano. No estamos solos en esos procesos de querer estudiar, aprender, alcanzar sueños educativos. Estamos aquí para contactarlos con personas que de pronto saben más del tema. También nos pueden buscar más adelante, les voy a compartir nuestro correo. Pero también pueden golpear las puertas de estas redes que están creándose en Colombia. Yo sigo muchas de estas redes digamos, lo sigo por redes sociales. Realmente, bueno, la única red social que yo sigo es LinkedIn. Pero ustedes pueden buscarlos por Facebook, quizás por Instagram, por tantas redes y aproximarse y preguntar. Y es que si tenemos que quitarnos el miedo a preguntar, porque es como estamos tan metidos en las redes y es que nos da miedo hablar y ahora texteamos mucho, pero a veces hay que salirse, romper pues el cascarón, salirse, decir, bueno, voy a preguntar, me arriesgo, en el peor escenario alguien de pronto me contesta y me ayuda y me resuelve dudas. Y este cambio, este impacto que ha tenido también en la historia de Mariana es muy valioso porque es parte de lo que somos, devolver conciencia, si puedo, RECA, tratando de conectar el conocimiento de personas que ya han pasado por esos programas y llevarlos a ustedes, a sus familias, a los maestros en los colegios. Todo el mundo compartamos esta información porque de pronto tenemos un estudiante en un colegio, en Buenaventura, en lo que hemos hablado en Tumaco, en el Chocó, y ustedes dicen, oiga, o sea, yo veo a este estudiante aquí como interesado, como que le llama la atención la física, como que quiere algo más. Oiga, ¿por qué no golpea esta puerta? De pronto hay una oportunidad que no conoce y alguien, uno con otro, te va llevando. Entonces, démosle la mano a esos estudiantes, pero también como estudiantes, empoderémonos, preguntémonos, quitémonos el miedo, porque aquí, Mariana, ¿a cuánta gente ha contactado? Le ha dado miedo, muchos ni le han contestado o le han dicho que no y otros le han dicho que sí. Y eso es lo que ha cambiado la vida de Mariana. Entonces me encanta escuchar eso, saber que de pronto pues como que te has lanzado al charco. Y digamos hablando de estos temas, también cuéntanos un poquito cómo es eso de vivir en Suiza, que se ve como un choque cultural un poquito difícil, y de qué se trató tu maestría, o sea, eso cómo es más o menos, si no lo puedes resumir, cómo fue tu vida en Suiza para que alguien que lo quiera intentar se lleve una idea. Vale, sí. Pues mira, la verdad es que Suiza, bueno, yo estaba en Ginebra, que es la parte francófona de Suiza. Suiza tiene cuatro idiomas oficiales: el alemán, el italiano, el francés y el romanche. Eh, pero pues yo estaba en Ginebra, que era donde se hablaba francés, y pues bueno, yo cuando ya sabía que pues que me iba a ir para Ginebra, yo empecé a estudiar francés, al menos para tener lo mínimo, para poder eh, al menos ir a un supermercado y, no sé, buscar algo, o al menos poder ir a una tienda y preguntar por algo. Entonces ahí empecé a estudiar em, el francés. Y bueno, lo que pasa es que Ginebra, como les comenté, es una ciudad muy internacional. Entonces digamos que la integración se me hizo un poco más fácil en ese sentido, porque pues había gente pues de muchas nacionalidades, de muchas culturas. Pero algo que también me ayudó muchísimo fue buscar a un grupo de colombianos. O sea, eso fue de las primeras cosas que yo hice, fue como, bueno, busco qué grupos de colombianos hay acá, hay estudiantes, qué grupos latinos, si no hay de colombianos. Entonces eso me ayudó un poquito, como a veces me juntaba con mis amigos del máster, que eran amigos internacionales, con los que hablábamos en inglés, pero a veces entonces también me iba a buscar a mis amigos colombianos, para, pues, o sea, como para tratar de sentirse uno un poquito todavía como en casa, ¿sí? Como
como de no olvidar esas cosas que nos hacen tan representativos, que nos gusta bailar, que nos gusta, no sé, estar en un parque con la gente, sí, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que la integración se me hizo mucho más fácil, y más que todo que ya cuando uno se va metiendo más en la carrera, uno va conociendo más y más gente que tienen los mismos intereses que uno, ¿sí? Entonces, ya cuando estaba en el máster, entonces había gente que pues que también le gustaban las mismas cosas, el senderismo, la fotografía, pues estábamos todos haciendo un máster en astrofísica, entonces era como muy lindo ver que todos veníamos casi tras el mismo sueño, pero desde diferentes partes del mundo, ¿sí? Entonces eso fue la verdad bastante, pues bastante bonito en ese aspecto. Y pues con respecto a lo que me preguntas, sobre cómo era el máster, cómo se estructura el máster, bueno, es un máster de 2 años. El primer año se divide en 2 semestres. El primer semestre son ver materias, clases generales de astrofísica. Entonces, me acuerdo que fue, bueno, una fue exoplanetas, otra fue evolución estelar, otro fue galaxias y cosmología, otro fue ciencias de datos y programación. Entonces, como que ya es el siguiente paso que uno da después del pregrado, ¿no? Como, ok, ya uno se fue por una especialización, entonces ahora cada vez, otra vez, las especializaciones dentro de esa especialización. O sea, uno a medida que va avanzando en la academia, uno se da cuenta que uno cada vez se va metiendo en algo cada vez más y más específico, ¿sí? Y uno pasa al doctorado y uno se termina metiendo en algo incluso mucho más específico. Entonces, sigue siendo lo mismo que hablábamos antes. O sea, todavía se sigue teniendo como la oportunidad de explorar diferentes cosas, aun cuando uno ya está en un campo muy reducido, pero aún así uno puede seguir explorando como, sí, como otros enfoques, por así decirlo. Y bueno, yo escogí la especialización de exoplanetas, entonces el segundo semestre fue cuando vino, pues que todas las clases eran sobre exoplanetas. Entonces lo que les decía, formación planetaria, detección de planetas, atmósferas planetarias, dinámica de planetas, ciencias de datos aplicada a planetas. Y ya el segundo año de maestría era solamente para hacer la tesis. Entonces uno escogía como un profesor que a uno le llamara la atención, la investigación que hacía, y pues uno empezaba el proyecto de investigación. Y ahí era cuando yo pues busqué a mi supervisora, y lo mismo que dices, o sea, esto es aquí de hablar. Yo sé que somos de una cultura un poco tímida en ese aspecto, en términos de buscar oportunidades, pero pues así toca, o sea, toca intentar, y lo peor que puede pasar es que a uno le digan que no, entonces uno dice, bueno, nada, pues intenta otra vez. Pero pues en este caso hablé con mi supervisora, le dije, mire, es que yo tengo el enfoque de geociencias y pues, o sea, también de astronomía con este máster, pero pues quiero todavía quedar como en el lado de como, sí, como la planetología, como en los modelos numéricos de esto. Y ella me dijo, bueno, Mariana, yo no soy experta en lo que tú quieres, pero sé de alguien que sí puede ser experto, entonces podemos tomar a esa persona, pues podemos preguntarle a esa persona, a este profesor en el Departamento de Ciencias de la Tierra de Ginebra, si quiere ser cosupervisor, y armamos un proyecto. Y pues así fue, así se dio. Sacamos un proyecto en conjunto con el Centro de Investigación para la Vida en el Universo de la Universidad de Ginebra, en conjunto con el Observatorio Astronómico de Ginebra y pues el Departamento de Ciencias de la Tierra, donde pues mi profesor era vulcanólogo y mi profesora, ella era una astrofísica, pues es una astrofísica, y pues a partir de ahí creamos el proyecto de investigar cómo es la geofísica dentro de los exoplanetas rocosos como la Tierra. O sea, cómo es que es esa por allá adentro, como la estructura interna de esos planetas. Y ahí fue mi tesis de máster. Esa fue mi tesis de máster en la que trabajé. Y ese es el segundo año. Y ya cuando uno termina la investigación de la tesis, pues ya, consecuentemente, pues ya uno se gradúa del máster.
Maravilloso. Bueno, aquí ya nos estamos aproximando al cierre de nuestra entrevista tan emocionante, aprender sobre todos estos temas. Y me encanta, digamos, algo que mencionas y que yo creo que es muy importante resaltar, y es que la especialidad no la encontraste en 10.º grado en el colegio. Tú no te la sabías que ibas a llegar a un y uno, pues, además, yo imagino, pues, si me dicen, bueno, astrofísica, esa cubre tantas cosas que uno piensa que uno lo va a poder saber todo, o uno no sabe nada, realmente uno no sabe cómo se va a aproximar. Es con el tiempo, es con el camino de la investigación, del estudio de los libros, de la conversación con profesores, con tus colegas, que empiezas a darte cuenta, bueno, esto me llama la atención y esto existe. Seguramente que esto no era algo que tú sabías de pronto estando en el primer semestre de la universidad tampoco, pero es andando y también entendiendo los recursos que uno tiene. Y recursos, acuérdense que los recursos no son solamente el dinero, los recursos son los profesores, su conocimiento, qué laboratorios hay, qué instrumentalidad tiene cada universidad para ofrecerte que tú puedas, digamos, utilizar, qué colegas tienes que te puedan apoyar, y a veces esos recursos también son el tiempo que la gente te dedique. Si estás en una maestría, ir a las clases, no estar por allá en la clase y estar en el computador mirando videojuegos, no, o sea, me concentro, aprovecho estos recursos al máximo para sacarles provecho. Bueno, yo creo que es también muy importante empezar a aproximarnos a este paso que estás haciendo hoy en día. Francisco, llévanos un poquito al siguiente paso de Mariana. Bueno, Mariana, muchas gracias. Yo creo que estamos ahora avanzando hacia el doctorado. Tú nos dijiste que estuviste haciendo tu maestría. Entonces, cuéntanos cómo fue ese cambio al doctorado, porque la maestría te da unas herramientas, pero el doctorado te da otras. De pronto, cuéntanos tú qué estabas buscando en el doctorado y para las personas que nos están viendo, entender por qué Mariana quiso hacer un doctorado, qué, qué herramientas le da y qué conocimientos y oportunidades le puede brindar en un futuro. Vale, sí. Pues bueno, yo estaba entonces haciendo el máster, estaba terminando el máster en Ginebra y la verdad es que a mí me encantó hacer la investigación, la tesis de maestría. O sea, fue una cosa que es algo que uno está haciendo numéricamente. O sea, yo me sentaba todos los días en el computador a hacer modelos, a programar, a hacer todo esto. Y ya cuando yo hablaba con mis supervisores y yo les decía, miren, es que hice estos modelos, tengo esta, como esta idea, ¿qué opinan? Y cuando teníamos como estas reuniones entre nosotros tres y bueno, a veces cuatro con una postdoc que me ayudaba bastante, era como una conversación tan tranquila, era como estar hablando con amigos, ¿sí? Pero entonces ellos decían, oye, no, ¿y por qué no intentas esto? Será que esto va a cambiar toda la situación? O sí, era muy tranquilo, pero era muy emocionante porque todos estábamos muy emocionados y muy curiosos de saber qué pasa si cambiamos esto, o tiene sentido que esto sea así, tenemos algo con que comparar. Era como si era un trabajo muy chévere en ese sentido. Entonces yo dije, bueno, yo quiero continuar haciendo esto, quiero seguir los siguientes, al menos en el corto plazo, los siguientes años seguir haciendo esto, y es cuando empiezo a aplicar a doctorados. Y pues yo más que todo quería quedarme un poco aquí en el área de Europa, pues porque ya estaba viviendo en Suiza, así que no quería moverme muy lejos, pero igual estaba abierta a todas las oportunidades. O sea, si no me salía en Europa en algún punto, bueno, me iba a tocar mirar hacia otros lugares del mundo a ver dónde ofrecieran posiciones doctorales y todo esto. Y en esas sale precisamente una posición en Holanda, aquí en Groningen, donde era haciendo exactamente lo que yo estaba haciendo en la tesis de maestría, pero un poquito distinto. Pero era básicamente, sí, como en el mismo campo. Y pues hablo con mis supervisores y les digo como, miren, es que salió esta posición y bueno, no sé qué opinan, qué me pueden aconsejar y todo esto. Y en ese sentido, los advisors, los supervisores, juegan un papel crucial, ¿sí? Porque ellos ya conocen la comunidad, ellos ya conocen el sistema, ellos ya conocen cómo es un doctorado. Y pues bueno, en mi caso,
la comunidad de exoplanetas es una comunidad muy pequeña porque, como les digo, esto empezó hace prácticamente 30 años, desde el primer descubrimiento hasta lo que sabemos hoy de los exoplanetas. Entonces, la comunidad se conoce entre sí, ¿sí? Entonces, mi profesora conocía al profesor que estaba ofreciendo esa posición doctoral y ella me dijo, bueno, yo conozco a esta persona, este profesor, tiene esta trayectoria, es una persona como muy todo bien, la verdad he trabajado con él y puede ser una persona con la cual se puede colaborar y todo esto. Entonces yo dije, bueno, pues nada, o sea, me parece muy chévere la posición, el proyecto, y más que bueno, nosotros en Colombia tenemos como un sistema de educación un poco distinto en el sentido de que un doctorado pues va de la supervisión de un profesor, ¿sí? Pero es más siguiendo los proyectos que el profesor tiene como para ofrecer. Entonces, si en Colombia un profesor dirige un laboratorio, pues los proyectos que va a ofrecer son como cosas de ese laboratorio, ¿sí? Pues que ayuden a avanzar la investigación que se lleva ahí. Pero aquí en Europa siento que es como un poco más abierto, o bueno, en general, no sé cómo será en otras partes del mundo, pero creo que es como una estructura similar. eh, el hecho de que hay un tema, eso sí hay un tema, no es como que me meto a astrofísica y pues puedo investigar sobre, no sé, humanidades, no. Pero pues hay un tema principal. Ahora, uno como doctorante, uno tiene que buscar eh, qué quiere investigar sobre eso. Entonces a mí, mi profesor, pues cuando yo vine acá a presentar la entrevista del doctorado, él me dijo, bueno, Mariana, cuéntame, ¿tú qué quieres investigar? O sea, ¿cómo que te llama la atención aquí del programa de doctorado? ¿Qué te gustaría responder o qué es lo que te llama la atención? Yo le dije, bueno, yo trabajé este tema en la maestría sobre el interior de los exoplanetas y pues cómo podemos investigar como los tamaños del manto que pueden tener estos exoplanetas. Entonces me gustaría seguir por esa línea, pero un poco orientado a lo que hagan aquí en el grupo. Entonces él me dijo, mira, yo te puedo ofrecer estas herramientas, tengo, qué sé yo, un poco los contactos con gente que está haciendo esto, te puedo ofrecer los recursos computacionales y pues nos podemos reunir em, una vez a la semana donde tú me cuentas cómo qué ideas tienes y bueno, qué avances has hecho, pero el proyecto es tu proyecto, entonces tú eres la que vas a llevar tu proyecto adelante. Yo estoy aquí para darte una opinión y pues para guiarte un poco a ver si vas en la dirección correcta o no, pero el proyecto en general es tu proyecto, tú lo lideras, tu responsabilidad, entonces, pues acorde a eso que te llama la atención. Entonces eso fue un choque porque en Colombia pues estábamos más acostumbrados al otro modelo de un profesor dice, vea, tengo este proyecto, necesito a alguien que haga esto, esto y esto. Pero aquí es un poco diferente, es un poco más autónomo. Entonces ahí fue donde pues me tocó aplicar todo lo que aprendí en la maestría, todo lo que fue pues aprender el proceso de programación, de cómo se programan estos fenómenos físicos, pero al mismo tiempo también de aplicar a ser autónoma con mi propio trabajo y también como autocrítica, también de aprender a colaborar con otras personas, ¿sí? De pedir ayuda, porque aquí lo que les digo, todo esto en algún punto he tenido que buscar ayuda, es como no entiendo cómo funciona esto, bueno, alguien tendrá que saber y a alguien le podré preguntar, ¿sí? Es como siento que lo que hablábamos antes es básicamente la base de mi vida académica y es que como colombianos puede que no sepamos algo, pero sabemos preguntar y sabemos buscar lo suficiente hasta que lo encontramos. Entonces así ha sido el proceso con el doctorado. Hay veces que le llegó a mi profesora a una reunión y le digo, vea, tuve este problema, estuve estancada por unos días porque no sabía cómo, o sea, cómo resolverlo, pero al final googleé tantas horas que lo encontré y lo resolví, ¿sí? Entonces, él llega a un punto y me dice como, bueno, estás yendo por el buen camino, sí puede que sea por ahí, puede que se explore estos modelos o estos otros tal vez, pero bueno, o sea, vas por el buen camino. Entonces, es como bueno, ya entiende
empieza a aprender uno cómo es que funciona la ciencia y la academia, que es más como, porque uno en este momento está haciendo prácticamente como por decirlo así, la primera línea en expandir el conocimiento que en general todos tenemos sobre un tema, ¿sí? Somos los doctorantes en este momento los que estamos ahí tratando de ver qué más hay, qué hay más allá de la física, cómo se expande la física a partir de ese momento. Entonces, pues ha sido un proceso, no voy a decir que ha sido fácil porque pues no lo ha sido, es de altos y bajos. Hay días en que va muy bien, en que todo funciona, en que todos mis modelos computacionales funcionan a la perfección y hay días que no funciona y pasan varias semanas en que puede ser así y es frustrante, pero así funciona porque estamos investigando algo que nadie en el mundo sabe, que somos las primeras personas tratando de saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces es un proceso también como de autocrítica de lo que hemos hablado. Si estoy estancada, si no sé, si fallo en algún punto, si me rechazan en alguna posición, no significa que uno sea malo, significa que, bueno, hay mucha competencia, significa que está uno en los últimos límites del conocimiento que se tiene ahora, entonces pues uno tiene que ser paciente y también entender que pues que esto es una ciencia que no es fácil, ¿sí? Entonces, pues uno tiene también que saber que uno es un ser humano y que bueno, uno tiene que aprender y así es como las grandes personas en algún punto adquirieron todo ese conocimiento, que fue prácticamente embarrándola hasta que un día la dejaron de embarrar y encontraron una forma de no embarrarla. Y esa fue la solución al problema. Qué bonitas Entonces, esas palabras, Mariana, porque también nos invita a aceptar el error, a experimentar. Esto es un proceso de aprendizaje y no para. No es que ya, bueno, yo aprendí en el pregrado y de ahí para adelante me las voy a saber todas. Eso no es así. Bueno, vamos a hacer nuestras preguntas de cierre, Francisco. La mía va a ser preguntarte, ¿qué viene para Mariana a partir de ahora? Bueno, ya estás en el camino de terminando el doctorado. ¿Cuándo se va a terminar ese proceso más o menos? ¿Y qué viene para ti? bueno, pues en este momento todavía voy más o menos como a la mitad del doctorado. Todavía me quedan aproximadamente 2 años, sí, 2 años largos para terminar. Hasta el momento quiero seguir bastante en la academia. Tengo otros proyectos como que están ahí, como decimos nosotros, en el tintero, que estoy empezando como a trabajar, a ver si pues se puede dar como la oportunidad, un poco más a lo que les hablo de mis hobbies de la fotografía. Me gustaría explorar un poco más esa parte de mí, esa parte de mis capacidades. Sí quiero saber si en algún punto puedo aplicar esto que estoy aprendiendo en astrofísica en exoplanetas. Quiero explorar si lo puedo llevar a un documental. Quiero ser capaz de poder hacer un documental al respecto. Entonces son como dos proyectos que tengo así, seguir en la academia, pero empezar a explorar un poco más este tema de la fotografía, por un lado. Y por otro lado, pues lo que sigue para mí, bueno, seguir trabajando por un lado, pero también seguir trabajando mucho más por Colombia, porque eso es uno como de mis objetivos como más grandes y es como poder seguir llevando la astronomía a Colombia, o sea, que más estudiantes lleguen a estudiar, ayudar a que más estudiantes tengan más oportunidades, ayudar a otros como me ayudaron a mí, como otros de otra generación me ayudaron a mí y que esto se vuelva generacional en algún punto, de tal forma que ya, o sea, que ya se empiece a conocer a Colombia como, vea, allá hay gente que hace ciencia buena, entonces, y está pasando en este momento, me ha pasado que voy a conferencias de talla internacional de exoplanetas y me encuentro con colombianas o me dicen, ah, mira, yo conocí a otra colombiana que también está trabajando en eso. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Pero preséntenme. Sí, o sea, ya lo empiezan a conocer a uno y empiezan a saber que, pues, o sea, que tenemos una comunidad y que estamos haciendo lo que es lo que más podemos para ayudar a traer como todo ese conocimiento al país. Entonces, ese sería, digamos, que mis objetivos, básicamente en este momento, poder llevar, pues poder devolver conciencia precisamente a Colombia, poder
darle mi granito de arena al país y pues al mismo tiempo pues trabajar en los proyectos tanto académicos pues como de crecimiento personal que les menciono. Gracias, Mariana. Creo que ese es el rol de devolver conciencia, de seguir creando esta comunidad que crezca y crea los sueños de las nuevas generaciones en Colombia. Y mi pregunta está dividida en dos. Una partecita es, si tú tuvieras la oportunidad, Mariana, de regresar al pasado, ¿tú qué le dirías a la Mariana niña que estaba pensando en la astronomía, que la abuela le regaló el telescopio, que podría ser diferente en este camino? Y segundo, ¿cuál sería tu mensaje para especialmente las mujeres en ciencia? Sabemos que las mujeres están ganando también participación en ciencia, que hay redes de mujeres fuertes y tú eres un ejemplo de ello. ¿Cuál sería ese mensaje para todas esas niñas y mujeres que nos están escuchando en estos momentos? Vale. Bueno, pues con respecto a tu primera pregunta, ¿qué le diría a la Mariana niña que pues que estaba estudiando? Le diría que no se estrese, que un día a la vez, que si es para uno, se va a dar de la mejor forma para que uno llegue a ese punto. Siento que ese sería el mensaje que le diría a la Mariana, porque solía estar muy estresada por, ay, no me aceptaron en Estados Unidos a los doctorados, ay, no voy a poder estudiar lo que quiero específicamente, no. Al final todo se dio de tal forma de que estoy acá. Así que siento que todo lo que pasó tuvo que pasar para que yo pudiera estar acá. Así que me estresé demasiado, me estresé en vano en ese entonces para nada. Entonces yo le diría a la Mariana y con respecto a las mujeres pues que vayan a ver este video, sé que es un poco difícil cuando, como ustedes dicen, no hay roles de género que a uno le muestre que pues que hay la posibilidad de hacer estas carreras, pero cada vez vemos más representación, cada vez somos más mujeres y cada vez uno se siente más empoderado al respecto. Y pues como ustedes lo dicen, o sea, no, hay algo que es muy, o sea, que valoro mucho y es esta frase que dice que no nos podemos convertir en algo que no vemos. Y yo vi mujeres en o sea, de cuando yo estaba pequeña, de esa generación de mujeres que ya estaban en la NASA, que estaban en universidades, y eso me motivó muchísimo. Entonces, siento que es generacional y en crecimiento. Si nos convertimos en lo que queríamos ser cuando éramos niñas, estamos también motivando a muchas niñas que vienen detrás y estamos trabajando también para que la academia cada vez sea más y más fácil para ellas. Entonces, sería eso, sería como seguir perseverando, seguir intentando, no va a ser fácil, pero nadie dijo que esto iba a ser fácil, así que nada, seguir dándole y sí se puede y si uno se lo pone aquí en la cabeza y uno todos los días se levanta y dice, bueno, vamos a trabajar por eso y se va a hacer. Y así lo decreto y así lo manifiesto. Muchas gracias, Mariana. Estupendo y no, es un placer haberte tenido en nuestro programa el día de hoy. Creo que es una experiencia de cómo llegar a ser astrofísica cambió tu vida, también transformó la realidad de muchísimas personas y tú eres un ejemplo de cómo como colombianos podemos soñar en grande. Carolina. Bueno, ya la hora de despedirnos, agradecerles a todos por acompañarnos, a todas por estar aquí también en nuestro programa. Recuerden que nos pueden mandar preguntas a nuestros correos. Yo por aquí les he compartido a lo largo del día nuestras redes sociales. Nos pueden dejar comentarios en cualquiera de las redes, dejarnos preguntas en nuestro correo. Para Mariana, para nosotros, para traer más invitados de diferentes temas que sueñen y que quieran, de los que quieran aprender de la viva voz de colombianos y colombianas que los están estudiando en Colombia y alrededor del mundo. También recuerde que tenemos un programa que producimos en Si Puedo y es sobre doctorados y maestrías para entender mucho más de qué se trata ese tema de un doctorado, una maestría en tantos campos de estudio. Y bueno, Mariana, darte las gracias a ti por acompañarnos hoy en día.
contarnos un poquito de tu historia. Nos hubiéramos podido quedar aquí horas y horas, pero bueno, también sabemos que el tiempo hay que respetarlo y te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación, querido, compartir tu historia con la juventud de Colombia en todos los rincones del país, porque no importa dónde estén, no importan los retos que tengan, económicos, sociales, familiares, es posible lograrlo, es posible encontrar un camino. Hoy en día hay muchísimas becas que el gobierno está ofreciendo para las regiones, búsquenlas, exploren, estamos también promocionándolas mucho en nuestros canales. Yo, por ejemplo, personalmente comparto muchísimo de lo que hacemos, de las becas que existen en LinkedIn. Búsquenos @sipuedo_Colombia o búsquenos @devolver conciencia. Y si no, ustedes también exploren, existen, eso ya hoy tenemos tantas herramientas que de verdad decir que es que no encuentro una beca, es que no hay ninguna, eso ya no es posible decirlo, porque realmente hay muchísimas oportunidades. Mariana, gracias por estar aquí, gracias Francisco por acompañarme en el programa de hoy. Despidámonos de la audiencia, nos vemos la próxima, chao. Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao.